Israel e Irán llevan décadas en guerra, pero han estado luchando en la sombra. Hubo asesinatos, ciberataques y enfrentamientos devastadores entre Israel y los proxies iraníes en todo el Medio Oriente. Ambos países ven al otro como una amenaza. ¿Dónde debería trazarse la línea? Justo aquí. El régimen sionista es un crecimiento canceroso y mortal. El asesinato de generales iraníes por parte de Israel, la respuesta sin precedentes de Irán, un ataque directo con drones y misiles, y el contraataque de Israel, tienen el potencial de sumir a la región en un conflicto masivo, una nueva era de caos y derramamiento de sangre en el Medio Oriente. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y qué puede significar esto para la región y el resto del mundo? Para entender lo que está ocurriendo debemos remontarnos 45 años atrás a la Revolución Islámica en Irán. Irán e Israel no siempre estuvieron en desacuerdo. Durante años, el Shah de Irán sostuvo lazos militares, políticos y económicos con Israel, hasta que en 1979 el Shah fue depuesto tras varias protestas populares contra su mando. A pesar de su cercanía con Gran Bretaña y Estados Unidos, millones en Irán lo veían como un líder corrupto. Su caída llevó al establecimiento de un régimen teocrático dirigido por Ayatollah Jamenei, quien aplicó una política abiertamente antiestadounidense y anti-israelí. Irán decidió resistir la intromisión de las potencias occidentales en su región durante su mandato, por lo que la buena relación entre Israel e Irán desapareció. Empezaron a llamar a Estados Unidos el Gran Satán y a Israel lo llamaron el Pequeño Satán. El rencor entre el nuevo régimen de Irán e Israel pronto derivaría en violencia ya extendida por toda la región. A inicios de los 80, la guerra civil libanesa atrajo a las potencias regionales. Israel invadió el Líbano, sitiando el oeste de Beirut y ocupando el sur del país. El fin de Israel era aniquilar la Organización para la Liberación de Palestina, dirigida por Yasir Arafat, que había iniciado operaciones militares desde el Líbano. La Guardia Revolucionaria iraní respondió a esa invasión formando su primer y más poderoso representante regional, el grupo militante chiita Hezbollah. Aunque los combatientes libaneses se retiraron en 1982, la ocupación israelí del sur persistió, y el conflicto con Hezbollah dejó un legado sangriento. Durante este tiempo, la guerra entre Israel e Irán se convirtió en una serie de ataques crueles y devastadores. En 1982, las milicias libanesas se coordinaron con el ejército israelí para ingresar en los campos de refugiados en Beirut. Cientos de miles de civiles palestinos y libaneses fueron asesinados. Una investigación israelí después determinó que el ministro de Defensa Ariel Sharon tuvo responsabilidad directa por no evitar la matanza. Al año siguiente en Tiro, Hezbollah mató a decenas de soldados israelíes con un coche bomba suicida. Y el grupo ejecutó el ataque más letal a marines estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial, un plan ideado por Irán. La violencia pronto empezó a expandirse. Argentina sufrió 2 ataques terroristas en un corto periodo de tiempo. El primero en la Embajada de Israel en Buenos Aires y otro en un centro cultural judío, matando a decenas de civiles. Tanto Argentina como Israel culparon a Irán y a Hezbollah de los atentados. Desde sus inicios, Israel siempre contó con un importante apoyo occidental y estadounidense, tanto financiero como diplomático y militar. Irán, por su parte, fue capaz de ampliar su alcance y difundir su ideología e influencia a través de una red de poderosos grupos armados y alianzas políticas en toda la región. La creación de Hezbollah en los 80 fue una extensión del cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Con el tiempo Irán estableció alianzas con grupos como Hamas en Gaza, las poderosas milicias chiíes en Irak, el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. Y a medida que se prolonga la guerra en Yemen, los hutíes dependen cada vez más del apoyo de Irán. Esta red construida a lo largo de 4 décadas a menudo se denomina eje de resistencia. Irán apoya a Hamas, a Hezbollah y a otros, pero nosotros estamos decididos a triunfar allí y a defendernos en todos los frentes. Según Israel y sus aliados occidentales y árabes, Irán era una influencia maligna que fomentaba la inestabilidad en toda la región. Irán y sus aliados opinaban de manera distinta y afirmaban que la ocupación israelí de territorios palestinos, la invasión de Irak por parte de los británicos y estadounidenses y el apoyo occidental al conflicto en Yemen habían generado caos. Y los iraníes estaban sacando provecho de todo eso. En el centro de esta guerra encubierta se hallaba el tema del programa nuclear iraní. Irán insistía en que estaba enriqueciendo uranio con fines civiles. Pero Israel y las agencias de inteligencia occidentales creían que su deseo era construir una bomba. En las siguientes 2 décadas, se produjeron ciberataques, asesinatos sospechosos y un aumento en la probabilidad de guerra entre Irán e Israel.
En 2010, un virus informático malicioso conocido como Stuxnet se infiltró en una instalación de enriquecimiento de uranio en el centro nuclear iraní de Natanz. Se cree que el software fue desarrollado por expertos estadounidenses e israelíes. 2 años más tarde, un científico iraní de alto nivel fue asesinado por una bomba colocada en su coche en Teherán. Varios científicos y oficiales del programa nuclear de Irán también murieron en circunstancias sospechosas. A los funcionarios estadounidenses les preocupaba cada vez más que Israel estuviera dispuesto a atacar las instalaciones nucleares iraníes, por lo que iniciaron negociaciones secretas con Irán sobre su programa nuclear. Concluyó con la firma del Plan de Acción Integral Conjunto por parte de Irán, Estados Unidos, Reino Unido y otros, garantizando que el programa nuclear iraní se mantuviera pacífico a cambio del levantamiento de sanciones. Sin embargo, la elección de Donald Trump rompió ese acuerdo, y Estados Unidos se retiró. Ese acuerdo realmente fue uno de los más disparatados que cualquier país haya hecho en toda la historia. En 2018, el primer ministro israelí reveló archivos que supuestamente habían sido robados de un almacén en Teherán y que, según él, demostraban que Irán estaba intentando desarrollar un arma nuclear. Irán rechazó estas acusaciones. En 2020, un incendio en una instalación nuclear iraní provocó daños significativos. Esta instalación fue atacada un año después, lo que fue descrito como terrorismo nuclear. Se consideró que ambos incidentes fueron llevados a cabo por Israel. Y en noviembre de 2020, el principal científico nuclear iraní, Mohsen Fakhrizadeh, fue asesinado en un audaz atentado con armas controladas de manera remota, en otra operación que se cree que fue dirigida por el Mossad. Un atentado masivo en Israel el 7 de octubre ha creado posiblemente la mayor crisis a la que se ha enfrentado Medio Oriente en generaciones, dejando un saldo de 1.200 soldados y civiles israelíes muertos y 240 rehenes secuestrados en Gaza. La guerra subsiguiente de Israel en Gaza ha resultado en la muerte de decenas de miles de civiles. Provocó un desastre humanitario. No hay ningún lugar seguro en Gaza. Y ha provocado represalias de Hezbollah en el Líbano, de los hutíes en Yemen y del propio Irán. En abril, Israel llevó a cabo un ataque aéreo contra un edificio consular iraní en la capital de Siria. Murieron 2 altos mandos iraníes, entre ellos Mohammad Reza Zahedi, una figura militar clave que, según Israel, estaba preparando a Hezbollah en Siria. Israel ya había atacado instalaciones iraníes en Siria antes, pero al atacar un edificio diplomático, la situación se intensificó e Irán prometió tomar represalias. El régimen cruel erró en este caso. Tiene que ser castigado, y así lo será. 2 semanas después, Irán lanzó miles de drones y misiles hacia Israel, siendo esta la primera acción militar directa contra su enemigo. La mayoría fueron interceptados antes de causar daños importantes, pero la gravedad de esta escalada hace temer a muchos una guerra total. El contraataque de Israel no parece haber supuesto una escalada más grave, pero el riesgo siempre estará ahí, especialmente mientras continúe la guerra en Gaza. Repasando la sangrienta historia de estos dos países, la perspectiva de un enfrentamiento directo se ha ido acercando. Irán e Israel han mantenido una política tácita de disuasión mutua, sabiendo que un conflicto a gran escala sería muy costoso. Pero los acontecimientos del 7 de octubre y la guerra de Gaza parecen no solo haber cambiado las reglas del juego, sino haberlas alterado por completo, haciendo que ambas partes parezcan precipitarse hacia una nueva escalada. Si eso ocurre, los sucesos del 7 de octubre y la guerra de Gaza podrían ser solo el principio de algo mucho más grave.